Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Lucía Ramírez y junto con mi compañera Cristi Escobar vamos a tener una entrevista con nuestra invitada Lucy Guerra. ¿Cómo estás, Cristi? Muy bien, Lucy, y contenta de tener a nuestra invitada Lucy Guerra y pues nos va a compartir un tema súper interesante que es la lengua de señas. Bienvenida, Lucy. Muchísimas gracias, gracias Lucía, gracias Cristel. Bueno, pues entonces me voy a presentar. Hola, ¿cómo están? Bien, yo estoy feliz de verlas. Estoy sumamente emocionada, feliz, feliz. Mi nombre, mi nombre es Lucy Guerra. Mi seña o mi apodo es Lucy. Esta seña me la puso mi maestra de lengua de señas. Entonces, normalmente, y lo comentábamos en algún momento con Lucía, normalmente la seña la pone una persona sorda, ¿verdad? O una persona con discapacidad auditiva. Ambas son correctas, entonces ellos son los que nos ponen porque identifican en nosotros, muchas veces pueden ser los lentes, en mi caso, ¿verdad? Algo tan obvio, que es mi cabello, entonces eso es normal. Bueno, quiero contarles que soy actriz y directora de teatro y estoy sumamente contenta de saber que pues desde la universidad les están pidiendo trabajos que tengan que ver con este tema tan importante y esta forma también de comunicarnos, ¿verdad? Que es la lengua de señas. Entonces, muchísimas gracias. Pues aquí estoy para las preguntas que tengan que hacer y como les digo, sumamente emocionada, emocionada porque hoy por hoy son más personas las que por supuesto se comunican en lengua de señas y eso es muy emocionante. Entonces, mucho gusto. Perfecto, muchísimo gusto. Muchas gracias por esta pequeña demostración que nos pudiste dar. Y la verdad que sí, es muy importante poder empaparnos de esta información que muchas veces no nos enseñan, no nos platican. Y pues para esto es esta entrevista. Nosotras tenemos algunas preguntas que quisiéramos que tú nos puedas contestar. Y Cristi va a iniciar con las primeras tres preguntas. Claro, Lucy. Pues la verdad es que como ustedes lo decían o lo mencionaban, el mundo de la lengua de señas es muy amplia, muy grande. Yo estaba investigando un poco porque desconocía un poquito lo que era el tema y lo que tú decías, Lucy, de que tenemos a veces bueno, como en el buen chapín lo decimos, los apodos, ¿verdad? Y que una persona con discapacidad auditiva, una persona sorda, los pone, ¿verdad? Pero para eso tenemos que tener como una conexión con la persona para que la persona nos vaya conociendo. No sé si tú me corriges, si estoy bien o estoy mal. Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Sí. Sí, pues yo tenía la duda de cómo poder entablar una conversación con una persona con discapacidad auditiva o una persona sorda si nosotros no tenemos conocimiento en la lengua de señas. Eh, es sumamente importante que siempre, y ahora me voy a referir a las personas con discapacidad, ¿verdad? En general. Es importante que nosotras, como personas sin discapacidad, o nosotros como personas sin discapacidad, sepamos que nos podemos comunicar. Punto. O sea, independiente. Yo pienso que siempre tenemos un temor, ¿verdad? A eso, a comunicarnos y sobre todo con las personas con algún tipo de discapacidad, porque puede ser la lengua de señas, pero también puede ser es ciega, le toco el hombro, le agarro la mano, ¿qué hago? Entonces siempre hay un temor. Entonces vamos a partir que lo importante es que nos comuniquemos, porque vamos a encontrar cómo comunicar. El tema que nos trae hoy, que es la lengua de señas, todos nos comunicamos muchas veces con personas que no tengan ninguna discapacidad, en este caso, que no sea una persona sorda, como Dios nos ayude. Si estamos en una reunión y sabemos que no podemos utilizar las palabras, estamos... Y eso
a la persona que nos queremos comunicar es de repente y ni siquiera le estamos diciendo hola, sino estamos diciendo, pone atención, hay algo que se nos está pasando y la otra persona va a entender. Con respecto a las personas sordas es exactamente lo mismo. Esto, sin que yo se lo diga, ustedes entienden qué estoy diciendo, ¿verdad? Esto también, ¿verdad? Hay momentos, muchos, en su mayoría, que las personas sordas en una conversación de otras personas nos pueden leer los labios. Y no necesariamente tenemos que gesticular, voy a decirlo así, decir hola, no. Ellas hola y inmediatamente leen los labios. No todas, he de decir, pero en su mayoría. Entonces podemos tratar de comunicarnos así o con señas. Por ejemplo, se va a servir un café. ¿Cómo diríamos? ¿Quieres café? Es café. ¿Sí? Les van a decir que sí. O vamos ahora a todas estas tiendas, a Walmart, por ejemplo, a la despensa, etcétera, que afortunadamente están contratando a personas con discapacidad auditiva, que puede ser sordera profunda o hipoacústica, ¿verdad? Pero si es sordera profunda, uno pasa la caja y lo primero que ellas hacen es, no, o sea, ¿cuál es mi forma de comunicarme? No, no, porque es lo único que les van a preguntar si tienen, ¿verdad? Y un saludo. Entonces, la pregunta, ¿cómo nos comunicamos? Comuniquemos, actuemos, bailemos, riámonos, o sea, van a comunicarse con nosotros porque de alguna manera las estamos incluyendo a la comunicación. No tenemos que saber lengua de señas para que estén dentro de esta comunicación. Mejor si ya nos ponemos ese chip de aprender, que eso sería maravilloso, ¿verdad? Ay, muchísimas gracias. Y eso va entrelazada a mi otra pregunta, pues aquellas personas que queremos aprender más sobre la lengua de señas, ¿cuáles son como las señas más básicas o más fáciles para que aprendamos y vayamos evolucionando en el tema? A ver, eh, bueno, vamos a ver. Las básicas creo son, a ver, bienvenidos. Hola, esa es básica. Adiós. Gracias o gracias, ¿verdad? Gracias, gracias. Feliz día. Feliz noche. Puede ser, por ejemplo, disculpe. Disculpe, qué sé yo, permiso, puedo. Aquí hay un signo. Cuando uno va a hacer una pregunta en lengua de señas, tiene que poner el signo de interrogación. ¿Puedo pasar? ¿Sí? O sea, hay muchas cosas, pero voy de nuevo para que por lo menos nos podamos comunicar. Hola, ¿cómo estás? Bien. Seguramente les van a decir bien o les van a decir calidad. A mí esta señal fue la que más me gustó. ¿Cómo estás? Calidad. ¿Verdad? Ese tipo. Entonces sería, buenos días o buenas noches, depende, ¿verdad? O buenas tardes, el relojito. Para mí eso sería como lo básico, porque luego y a las personas también ellos hacen un esfuerzo como nosotros de tratar de comunicar y se van a comunicar, no lo duden. Entonces por ahí creo que sería un poco como el saludo, ¿verdad? Sí, y no son, bueno, con estas señas que usted nos hacía mención, no son tan difíciles, ¿verdad? De aprender y de ir como evolucionando y adentrándonos en el mundo de la lengua de señas. Y ya mi última pregunta, así para no indagar tanto, ¿la lengua de señas solamente se hace la gesticulación con las manos o hay otro lenguaje aparte del tradicional que conocemos? Eh, es con las manos, es con las manos y la forma de comunicarse también, como les decía, leen los labios. Leen los labios y no necesitamos gesticular tanto. Lo que sí es cierto es que si hay una persona sorda que lea los labios, sí hay siempre ponerse frente a ella y hablar a esta, de alguna manera, a esta velocidad, voy a decirlo así, que lo estamos haciendo en este momento, ¿verdad?
ni exagerar, pero sí tenemos que tener pendiente que nos están leyendo los labios. Entonces, si también hablamos muy rápido, nos atropellamos, entonces sí va a ser un poquito complicado. Pero la lengua de señas es por señas, ¿sí? Otra forma de comunicarse es escribiendo. Leer los labios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ellas dirán. Ese es otro tema importante. Al escribir, como la lengua de señas, como les explicaba, no se acerca tanto como al lenguaje que normalmente las personas sin discapacidad utilizamos. Por ejemplo, si se le escribe es, lees labios, punto. Entonces, es una forma, digamos, mucho más fácil de comprender para una persona sorda que le pongamos, disculpa, quisiera saber si tú lees los labios, porque ahí hay una confusión, son tantas palabras y muchas de esas no existen o no están dentro de la lengua de señas, Sí, ¿verdad? pues lo importante de ir como al punto, de verdad, no indagar tanto, sino que ir como al punto de la pregunta o lo que se quiere hablar. Exacto, pocas palabras porque va a ser para ellos más claro. Ok, muchísimas gracias por responder mis dudas. Le dejo el tiempo a Lucy. Gracias, Cristel, gracias. Gracias. Y bueno, ahora voy a continuar yo con las siguientes preguntas. Yo tenía una duda. ¿De qué manera crees que aprender lengua de señas ha aportado a tu vida? Y si nos puedes contar un poquito de esta experiencia. Aporta significativamente. Realmente, para mí llegó a ser una necesidad porque soy directora del colectivo Las Lémuras y el colectivo Las Lémuras se conforma con mujeres, en su mayoría jóvenes, en un 90% de decir jóvenes, con diferentes tipos de discapacidad. Y dentro de las discapacidades está, por supuesto, la sordera profunda y la hipoacústica. Entonces, otra vez lo que hablábamos de cómo nos comunicábamos fue eh, primero pues la conciencia de voy a dirigir un colectivo con personas con algún tipo de discapacidad. ¿Qué pasa si por supuesto se incluyen porque la puerta está abierta para el que quiera entrar y justo varias jóvenes con discapacidad auditiva? Entonces, en ese ínterin entre que conformo el colectivo, empiezo a estudiar lengua de señas. No es fácil, pero es sumamente emocionante. Es otro idioma, ¿verdad? Es otro idioma, eh, pero ha aportado en mi vida, como les digo, significativamente, porque muchas veces nos queremos que nos escuchen, que nos entiendan, pero lo que nosotros aportamos, sobre todo puede ser por alguna discapacidad o en nuestros pueblos originarios, porque pedimos que nos entiendan la forma de comunicarnos, pero nosotras no hacemos nada por comunicarnos y por de alguna manera eso, ¿verdad? Prepararnos para también poder comprender e incluir. Entonces, sin duda alguna, yo estoy feliz y seguiré estudiando apenas. Si ustedes me están entrevistando, pero también crean que yo soy estudiante, estoy todavía recibiendo clases, ¿verdad? Apenas he pasado algunos añitos y en lengua de señas es poco, ¿verdad? Es poco, es mucha práctica, es mucha práctica. Claro, perfecto. Creo que esto nos motiva a nosotros también a poder aprender lengua de señas, ya que creo que nos va a cambiar la vida, ¿verdad? Es otro mundo. Esto también Seguro lleva que a sí. mi otra pregunta. ¿Crees que la lengua de señas es básica para la inclusión en los medios de comunicación y en este caso también las artes? Totalmente, totalmente, y puedo agregar otros espacios importantes en la vida del ser humano, ¿verdad? Y que además están dentro de los derechos humanos, que debería de ser nuestro ejercicio constante, ¿verdad? El ejercicio de vida en los medios de comunicación, pero por supuesto, y afortunadamente lo vemos ya en las noticias, lo vemos en las presentaciones en este año tan importante para el país,
¿verdad? De las cuestiones políticas, también lo vemos constantemente, vemos el recuadro ahí con el intérprete o la intérprete de lengua de señas y es sumamente importante. Entonces sí es importante, como es importante que también se incluya dentro de las artes. Yo les mencionaba el colectivo de las Lémuras, la raíz es el arte, es el teatro, ¿verdad? Que es mi raíz. Entonces, por supuesto, y en todas las ramas del arte. Sumamente importante que se incluya en la salud, que por lo menos en cada centro de salud, hospital, etcétera, no lo sé, tengan una, dos, depende la cantidad de personas que atiendan, que sepan lengua de señas, en los espacios laborales, ¿verdad? Porque es importante, son espacios que hace muchos años, pero por muchos años la gente con alguna discapacidad, digamos, las personas con discapacidad estaban aislados totalmente, porque no hay espacios propicios. En las escuelas, además es ley que ya se integren, pues es que las personas con algún tipo de discapacidad, y en este caso las personas con discapacidad auditiva, pero es una ley que está, pero en el currículum nacional base, aunque lo diga, no se pone en práctica. Entonces no reciben a los niños porque no, porque ¿qué vamos a hacer con ese enfermito? Y ojo, no es una enfermedad, es una condición. Entonces, en los medios de comunicación, en la salud, en lo laboral, en lo educativo, en todos los espacios. Y otra vez, porque es ley, ¿verdad? Y porque es somos seres humanos y porque ya se ha hecho mucho avance, porque eso no lo vamos a negar, hay muchos puentes ya, hay muchas organizaciones, ¿verdad? Que durante años han estado en esa lucha para conseguir estas leyes, pero desgraciadamente se engavetan y no se llevan a la práctica. Pero sí ya las vemos. Y eso es lo que está pasando hoy con ustedes y de verdad lo agradezco. Muchísimas gracias. Y ahora sí, ya motivados y animados para poder aprender lengua de señas, que es súper importante para nuestro día a día. Y nosotros como periodistas y comunicadores que vamos a llegar a ser, creo que es súper importante que podamos aplicarlo, que podamos aprender más y así poder comunicar lo que nosotros vamos a tener que comunicar en algún momento a todas las personas, incluyendo a personas que puedan tener discapacidad auditiva. Así que ahora sí, por último, ¿qué instituciones nos recomendarías para poder aprender lengua de señas? Hay muchas instituciones que hoy por hoy están dando cursos de lengua de señas, incluso en lo individual, ¿verdad? Muchas mujeres hipoacústicas están también dando clases. Y eso en las redes sociales está, pero hay por valor. Pero yo sí quiero recomendar al Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, por muchas razones. En primer lugar, porque hay muchos convenios que ellos han firmado con muchas organizaciones, muchos centros educativos y por supuesto también con la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya el Ministerio de Educación está avalando, ¿verdad?, los cursos de lengua de señas, pero además por cuestiones de horarios, ¿verdad? Porque si uno está estudiando, si está trabajando, qué sé yo, hay infinidad de horarios y días para poder, no hay excusa. Con respecto a las inscripciones, es una inscripción realmente muy cómoda, ¿verdad? Al alcance de cualquier bolsillo. Entonces, mi recomendación, porque además estudio dentro de todos estos grupos que el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala abre, yo estoy estudiando ahí. Entonces, sí, los espacios, pues los profesores y muchas veces los profesores o las profesoras son sordos o sordas profundas. Entonces, sí es sumamente interesante, ¿verdad? Estar estudiando.
Pero también, como les digo, hay muchos espacios y muchas academias que maravillosamente están dando las clases de lengua de señas. Buenísimo, muchas gracias de verdad por esta breve explicación. Yo creo que este tema abunda mucho más, ¿verdad? Para integrarlo, para platicar un poquito más de esto, así que quizás en una próxima te tenemos y muchísimas Sí, gracias por tu tiempo. Cristi, ¿tienes algún comentario? Así es, pues muchísimas gracias por su tiempo y por habernos abierto un poco más nuestro conocimiento acerca del tema, porque como lo decía al principio, yo al menos sí había leído a veces publicaciones en Facebook de instituciones que ofrecían las clases para que uno aprenda porque es tan importante lo que ustedes decían o comentaban que día a día a veces nos podemos encontrar en la calle, en nuestros trabajos, en nuestro lugar de estudios o en nuestras iglesias personas con este tipo de discapacidad y es un poco incómodo a veces no poder charlar con ellas o no poder saber cómo entablar una conversación y con estas preguntas y la respuesta, ¿verdad? Que usted nos brindó, ya vamos a saber y sin miedo, ¿verdad? Como usted lo decía, para poder entablar una conversación con ellas y muchísimas gracias por su tiempo. muchas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias. Saben que me siento feliz de verlas y de comunicarme con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas Que gracias. Dios Gracias. las Amén. bendiga. Eso es. Lucía. Amén, gracias. Igual quería que nos despidiéramos, que nos enseñaras a cómo despedirnos de las personas que nos estén viendo de este video y poderles, no sé, tal vez dar algún saludo, algo que nos puedas enseñar, tal vez sí, a decir gracias, ¿verdad? Por vernos. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Entonces sería, eh, si estamos muy agradecidas, es muchísimas, esta señal sí la conozco. Muchísimas gracias. Es 1, 2 y 3, ¿verdad? Perfecto. Y como igual estamos muy agradecidas, pero también podemos decir gracias Gracias. o gracias. Gracias. Y a cualquier hora. Entonces, recuerdan que es feliz Tarde. noche. Noche. Ok. Feliz noche. Ajá. Aquí. Aquí se ve el sol. Perfecto. Feliz día. Aquí sale el sol. Vamos a ver qué se me viene en la mano. Ajá. Feliz día. O si es de tarde, entonces es feliz tarde. Muy bien. Y mucho gusto. Mucho gusto. Ok. Perfecto. Bueno, Muchísimas entonces, gracias. sí, a ustedes Gracias por tu también. tiempo. Gracias, gracias. Muchísimas Adiós. Gracias. gracias. Chao.